Hermanos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. El Señor les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a nuestro culto vespertino de nuestra primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Bendito sea el Señor porque nos concede reunirnos en esta hora de forma virtual para adorar y glorificar su santo nombre. Queremos recordar, hermanos, que nuestra iglesia ha destinado el mes de agosto como el mes de la Biblia. No dejemos de leerla ni de compartirla con aquellos que no conocen de Cristo. Así que les invitamos que hagamos un esfuerzo y compremos una Biblia y se la regalemos a algún familiar o a un amigo que no conozca de Cristo, y así podemos obedecer el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de llevar el mensaje de esperanza y salvación. Iniciemos ahora nuestro culto y dispongamos nuestro corazón para estar atentos a lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su mensaje. Escuchemos un preludio instrumental y pongámonos a cuentas con él. El Señor les bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio poder participar con esta información de la Biblia, ya que nos encontramos en el mes de agosto y para nosotros, pues el mes de agosto es el mes de la Biblia. El apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a su hijo espiritual Timoteo, carta que por cierto es la última que él escribe, allá por el año 66, antes de ser degollado, en el capítulo 3 y versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El autor de la Biblia es Dios. Pero él, hermanos, no la escribió de su puño y letra, sino que utilizó a 40 hombres, entre reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús para realizar esta maravillosa obra. La Biblia se escribió en un transcurso de 1600 años y consta de dos grandes divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, se escribió del año 1500 al 400 a.C. Se escribió en hebreo con algunas porciones en arameo. Son 39 sus libros y son 5 sus divisiones: 5 libros de la ley, 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. El Nuevo Testamento se escribió en griego, de los años 45 al 100 después de Cristo. Son 27 sus libros y al igual que el Antiguo son 5 sus divisiones: 4 evangelios, un libro de historia, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro de profecía. En total son 66 sus libros, 1189 capítulos y 31.173 versículos. La esencia misma de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. De Él se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, hermanos, o porciones de ella, se habían traducido en el año 200 a 7 idiomas, en el año 500 a 13 idiomas, en el año 900 a 17 idiomas, en el 1400 a 28 idiomas, en el 1900 a 500 idiomas, en 1950 a 1000 idiomas. Actualmente existen 2350 idiomas. También existe en braille en formas de 28 volúmenes. Pero la Biblia, hermanos, no se escribió en capítulos y versículos. ¿Cuándo es que surge esto? ¿Y con qué fin? En los siglos del 5 al 9, hombres estudiosos de las Escrituras, llamados masoretas, hacen la división únicamente del Antiguo Testamento en versículos. Ya en el año 1232, la Biblia fue dividida en capítulos por el teólogo Stephen Langton, obispo de Canterbury en Inglaterra y profesor de la Universidad de París. Un hombre francés de nombre Robert de Etienne dividió el Nuevo Testamento en versículos en 1551, con la finalidad de localizar, memorizar y comparar pasajes bíblicos. En los años del 250 al 100 a.C.,
En la ciudad de Alejandría, Egipto, se hace una traducción del hebreo al griego por 70 eruditos judíos. Esta traducción, hermanos, se conoce como la Septuaginta o versión de los 70. En el año 400 después de Cristo se hace una traducción del hebreo y del griego al latín por Jerónimo. Esta traducción se conoce como Vulgata Latina. En los años del 500 al 900 después de Cristo se escriben las masoretas tradicionales. Esto consiste, hermanos, en añadir vocales al texto hebreo. En 1455 la Biblia es el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg, Biblia en latín. En 1551 es ilegal en España traducir o leer la Biblia en el español corriente. Ya en 1569 sale a la luz en Basilea de Suiza la traducción al español por Casiodoro de Reina. Esta Biblia se conoce como Reina Valera y es la más utilizada en los círculos protestantes y aún en algunos grupos católicos. Existen muchas revisiones, hermanos, de esta traducción. Está la revisión 1862, 1865, 1874, 1883, 1890, 1909, 1960, 1977, 1995 y Reina Valera actualizada. La Biblia judía se llama la Tanaj y contiene únicamente los 39 libros del Antiguo Testamento, divididos de manera diferente, y para ellos únicamente son 24 libros. Son 3 las divisiones de la Tanaj. Está la Torá, que significa instrucción o enseñanza, el Neviim y el Ketubim. La Torá, que son los 5 libros de la ley en español, o Pentateuco en griego, son Beirishit, Shemot, Vayigrá, Ben-Mibar y Devarim. Beirishit significa principio, Shemot significa nombres, Vayigrá significa llama, Ben-Mibar significa desierto y Devarim significa palabras. Según los códices alejandrinos, estos nombres son tomados de las primeras palabras del primer versículo del primer capítulo de cada uno de estos libros. Esta es la Torá. La segunda división es el Neviim y estos son los profetas. Estos son 2 grupos, los primeros y los postreros. Los primeros son Josué, Jueces, Samuel primero y segundo, Reyes primero y segundo. Los postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Samuel es un solo libro, Reyes es un solo libro y los 12 profetas menores son un solo libro. La tercera y última división es el Ketubim y estos son los escritos. Estos son 3 grupos, hermanos. Primero son los poéticos, Job, Salmos y Proverbios. El segundo grupo son los rollos Mejilot. Estos son 5 rollos: Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estos 5 libros, hermanos, se leen en 5 fiestas muy importantes para el pueblo hebreo. Cantares se lee en la fiesta de la Pascua. Ruth se lee en la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés. Lamentaciones se lee en la fiesta de Elab. La fiesta de Elab es una fiesta en la que el pueblo tiene la obligación de ayunar para recordar la destrucción del templo. Eclesiastés se lee en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, es una fiesta en la que el pueblo mora en ramadas, rememorando el tiempo en que los israelitas salieron de Egipto y moraban en tiendas. Esther se lee en la fiesta del Purim, también conocida como fiesta de las suertes. El tercer y último grupo son los históricos: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esdras, Nehemías es un solo libro y Crónicas es un solo libro. Esta es la Tanaj con sus 3 divisiones y sus 24 libros. El Salmo 119, hermanos, que es el más largo de los 150, con 176 versículos. Quiero que sepan, hermanos, que todos los versículos, a excepción de 4 de ellos, hablan de la Biblia.
mencionan la palabra ley, caminos, preceptos, estatutos, palabra, mandamientos. Y yo me despido con el versículo 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor, hermanos, encamine nuestros corazones a mantener siempre esa lámpara encendida. Después de todo, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 7 al 10, y les voy a pedir que, si es posible, ponernos de pie y hagamos esta lectura todos juntos. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Oremos. Señor amoroso, en esta tarde, Padre, estamos delante de tu divina presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado ante ti, Señor, y también un corazón agradecido porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor bendito, a través de las tribulaciones y todo esto que estamos pasando, Señor. Tú has estado con nosotros y no nos has desamparado, no nos has dejado de tu mano, Padre Santo. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones a tu pueblo, Señor, y que nos ayudes, Padre Santo, a permanecer siempre fieles a ti, Señor bendito. Te adoramos y te glorificamos y te damos toda gloria y toda honra solo a ti, Señor, en el precioso y amoroso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, sigamos adorando a nuestro Dios Todopoderoso a través de la alabanza, y vamos a entonar el canto número 357 de nuestro himnario bautista, y se llama Abre mis ojos a la luz. Recibamos a nuestro pastor de misiones, nuestro hermano Josué García, que nos traerá el mensaje de esta tarde titulado Creciendo en madurez espiritual. Y la base bíblica la encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, del 9 al 11. Dios les bendiga, hermanos.
Muy buenas tardes, mis hermanos en Cristo Jesús. Es un gusto saludarles de nuevo ahora en nuestro culto vespertino. Y ahora vamos a continuar meditando en el primer capítulo de la carta a los Filipenses, donde en la mañana pudimos meditar. Entonces sean bienvenidos todos, hermanos, a este culto. Y de nuevo es un gozo y un placer el poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Le invito entonces, hermano, a que me acompañe a Filipenses, capítulo 1, pero ahora vamos a dar lectura de nuevo al versículo 9, versículo 10, versículo 11 y versículo 12. Filipenses 1, del 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Le pido, hermano, que me acompañe a orar. Señor, gracias te damos de nuevo, Señor, por tu palabra. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es viva, porque es eficaz, porque tu palabra no se equivoca, porque tu palabra es infalible y nunca nos falla, porque tu palabra, Señor, es inspirada, Señor, es soplada, Señor, por ti. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocerla, leerla, Señor, estudiarla, meditarla, reflexionar y, Padre, obedecerla. Nos permites conocerte a ti, Señor, y tu voluntad para nosotros como iglesia, como cristianos. Y, Padre, queremos rogarte que sigas con nosotros en este culto vespertino, Señor, y que de nuevo, Señor, tú tengas a bien hablar a nuestras vidas. Padre, de nuevo rogamos que tú permitas, Señor, que nosotros tengamos esta disposición también a abrir nuestro corazón en un sentido, Padre, y que podamos meditar en tu palabra, Señor, escucharte y obedecerla, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Rogamos, por favor, que tú añadas bendición a nuestra iglesia, Padre, a nuestro pastor, a nuestro liderazgo, y rogamos, Padre, que no nos desampares, por favor. Quédate con nosotros y, Señor, que tu palabra siga edificando nuestras vidas, Señor. En el bendito nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermano, imaginemos que vamos a colocar una semilla de alguna planta determinada, ¿verdad? Usted coloca el suelo bien abonado. Claro que depende siempre el suelo, ¿verdad? Todo depende del suelo para que la semilla pueda crecer, ¿verdad? Con alegría o no. Y bueno, imagine que usted quita todo lo que pueda estorbar en el crecimiento de la semilla, ¿verdad? Palos, piedras y sobre todo las hierbas malas que pueden robarle el agua a esas semillas. Y según los expertos recomiendan, ¿verdad?, que usted haga una especie de acolchado, una técnica que consiste, ¿verdad?, en crear echar una nueva capa de unos 5 a 15 centímetros aproximadamente, para que esto proteja del frío la semilla y bueno, para que también dicen que tiene una mayor capacidad de hidratación. Bueno, conseguimos la regadera necesaria y bueno, que simule el agua de lluvia y regamos abundantemente y pertinentemente. ¿Qué es lo más natural que suceda? ¿Qué estamos esperando después de colocar el terreno, la semilla, el agua, de quitar toda la maleza? ¿Qué es lo más natural que debe suceder? Que la planta crezca. Y la pregunta es, ¿qué hacemos si no crece? Y si nunca crece eso que usted sembró ahí, hermanos. Bueno, el crecimiento es claro que es un signo esencial de la vida. El crecimiento es una señal de que algo está vivo, hermanos. En el terreno de las plantas es claro que algo que está vivo va a crecer. Pero eso también, hermanos, lo podemos aplicar en el terreno espiritual, hermanos. El crecimiento es uno de los signos esenciales de que nuestra vida espiritual está creciendo, de que nuestra vida espiritual está fructificando, hermanos. Y bueno, hermanos, si no hay crecimiento, es que quizá no hay verdadera vida.
si no se observa un crecimiento espiritual, hermanos, en la vida de los cristianos, entonces quizá hay una razón válida y verdadera, hermanos, para dudar de que tengamos vida espiritual. Entonces la pregunta que vamos a hacer es la siguiente: ¿estamos creciendo, hermanos? ¿Está creciendo? Este tiempo complicado de encierro, ¿está usted también creciendo en el Señor Jesucristo? ¿Estamos, hermanos, pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo, más que el año pasado, más que hace 10 años, más que el día de ayer? Pablo ora precisamente en estos versículos por la iglesia de Filipos, y su oración es precisamente esa, hermanos, no que el Señor le añada más bienes materiales, ¿verdad? La oración del apóstol Pablo es por que los Filipos, hermanos, que los filipenses, la iglesia de Filipos, que la iglesia de Filipos, ellos puedan crecer, hermanos, en madurez espiritual. Entonces, en teoría, hermanos, cada día que pasa, cada mes, cada año, en Cristo, los cristianos deberíamos convertirnos en más grandes en estatura espiritual, hermanos. Cristianos más amorosos, cristianos con mayor madurez, hermanos. Siempre habrá lugar para que nosotros podamos crecer. Y vamos a meditar en 4 áreas, hermanos, en las que el apóstol, hermanos, quiere que la iglesia de Filipos quería que creciera, y también Dios, hermanos, anhela que nosotros como cristianos sigamos creciendo en estas 4 áreas. La primera área, hermanos, que menciona el apóstol está en el versículo 9, y es el amor. Dice el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. De nuevo, hermanos, siempre hay un lugar para crecer. Nunca vamos a llegar a decir la siguiente frase: yo ya amo lo suficiente y ya no puedo amar más, porque ya he llegado a la altura de como Jesús ama. He llegado al punto de amar perfectamente como el Señor Jesucristo ama. Mientras no lleguemos a ese punto, entonces no tenemos que seguir creciendo. Nuestra labor es continuar creciendo. Pablo rogaba y le pedía al Señor encarecidamente porque los filipenses siguieran creciendo en amor. Ellos ya tenían amor, y es una señal de que Dios moraba en ellos. Nosotros probablemente también tenemos el amor de Dios, porque eso lo dice Romanos 5:5: el día que creímos en Jesús, el Espíritu Santo ha derramado el amor ágape en nuestros corazones y se ha reflejado. Pero dice el apóstol: quiero que crezca, que abunde más y más. Que el amor de ustedes, hermanos, que el amor de nosotros aumente más y más, primeramente para con Dios. Que el amor, hermanos, de nosotros aumente más y más para con Dios y se vea reflejado con nuestros hermanos. Que el amor de Dios aumente en nuestros corazones más y más para que los vecinos que no conocen a Cristo puedan conocerlo a través de nuestro medio. Pablo ora para que el amor desborde desde su interior, hermanos, que vaya madurando, que vaya perfeccionando, siempre que sea un amor cada vez más fuerte, un amor cada vez más sabio, más noble, hermanos, más capaz de amar, para que se pueda aplicar, hermanos, a nuestra vida y que nuestro ser termine por agradar, hermanos, a nuestro Dios. Ya que si lo que usted y yo llamamos amor no nos permite ir más allá de nosotros, entonces tenemos razones válidas para pensar que ese no es amor en absoluto. Y sí, hermanos, en un mundo donde reina el odio, donde el rencor está en muchos corazones, donde la venganza es un ideal de la sociedad, la iglesia deberá reflejar ese amor divino, hermanos, que Él mismo ha derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, hermanos, ya que los cristianos afirmamos, creemos que nuestro Dios es amor y que no solamente se limita a decirnos que nos ama, sino que lo demuestra y lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces el cristiano debe amar, pero no se debe limitar ahí. El cristiano debe abundar, hermanos, en amor cada vez más y más. Entonces un cristiano, hermanos, que no ama es una contradicción. Decir, tengo un Dios que no solamente ama, sino que es amor, pero yo que soy uno de sus hijos no logro amar a nadie. Es una contradicción. La palabra aquí, abunde,
tiene la siguiente imagen. Dice el apóstol, quiero que su amor abunde. Tiene la siguiente imagen, hermanos, como si el amor fuese agua. El apóstol no quiere que el amor de ellos sea como una llave, hermanos, y que está goteando cada 15 segundos, cada 10 segundos, cada 20 segundos, hermanos, derrama una gota. Él busca, hermanos, que nuestro amor se desborde como si fuese una cascada, que vaya abundando hoy más, pasado más, y cada vez más y más y más, hermanos, en cantidades impresionantes, que nuestro amor vaya creciendo. ¿Cómo sabemos entonces que somos esos cristianos genuinos? ¿Cuál es la prueba de la fe? Que el amor va creciendo, hermanos, más y más. Juan 13:35, el Señor les dijo, en esto van a conocer ustedes y todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros, y un amor que va perfeccionando, que va creciendo, un amor que va en abundancia. Y dice ahí la palabra de Dios, que abunde más y más, y viene una palabra que es importante, hermanos. Dice ahí, en ciencia. La palabra ciencia es epignosis. Está diciendo que el amor tenga conocimiento. Vea, esa palabra es una palabra compuesta. ¿Por qué? La palabra, el verbo conocer es gnosis en griego, pero esta palabra dice epignosis, o sea, no solamente es un conocimiento, sino es un conocimiento pleno, un conocimiento, hermanos, más allá, un conocimiento de alguna manera más completo, hermanos. Entonces dice, yo quiero que su amor no va a ser ciego, su amor no se va a limitar a un mero sentimentalismo de sentir algo bonito, no, está hablando de un amor basado en el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Bueno, en el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él nos ha dicho y de lo que Él quiere para nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Que quiere que nuestro amor crezca, que abunde, que madure y se perfeccione, pero en todo conocimiento. ¿Dónde lo encontramos este conocimiento pleno, hermanos? Escudriñando la palabra del Señor. Hay algunas estadísticas en Estados Unidos revelaron los siguientes resultados. Muchos en Estados Unidos piensan, hermanos, de acuerdo a estas estadísticas, que Sodoma y Gomorra eran esposos, que los 4 evangelistas eran Mateo, Marcos, Lutero y Juan, y que Eva fue creada por Dios desde una manzana. Y bueno, que la burra de Acab se llamaba Jezabel. Nuestro amor tiene que crecer, hermanos, no es un amor ciego, es un amor que crece en pleno conocimiento, hermanos, de quién es Dios, de cómo Dios quiere que amemos y de reflejar a nuestro Señor Jesucristo en su amor. Hay una frase muy corta y muy pequeña, pero es muy interesante y cabe aquí, hermanos, que escribió aquel que compuso, hermanos, las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, hace unos 70 años aproximadamente dijo, Cristo quiere un corazón de niño, pero quiere una cabeza de adulto. Cristo quiere un corazón humilde de niño, pero quiere una cabeza de adulto. Dando a entender que el cristiano tiene que continuar, hermanos, creciendo y perfeccionándose. Claro, en amor, pero en amor, un amor, hermanos, no ciego. Un amor basado en la palabra de Dios. Hermanos, el amor sin conocimiento no es de mucha ayuda. De hecho, si amamos, hermanos, sin conocer, sin este conocimiento, puede que hagamos mucho daño. El amor tiene que ser guiado por este conocimiento de lo que Dios quiere, de quién es Dios, su carácter, hermanos. No se trata de un sentimentalismo vacío, sino de un amor que es sabio, de un amor que es inteligente. El amor ciego logra hacer muchos estragos, hermanos, pero el amor sabio logra edificar, hermanos, cualquier iglesia. La segunda ley de la termodinámica establece que toda la materia del universo se encuentra en un estado permanente de entropía, o sea, un proceso de continua degeneración y deterioro. Hermanos, Pablo está orando por lo opuesto a esta ley de la termodinámica. No que nuestro amor se vaya deteriorando, no que vayamos enfriándonos en amor, hermanos, sino que nuestro amor vaya abundando aún más y más. La vida cristiana debe ser lo contrario, donde el amor no se enfría, hermanos, donde el amor abunda, hermanos. El amor entre hermanos implica entonces el compromiso de ayudar también a los otros hermanos a no desviarse, a no caer en pecado, a que no viva cómodamente en él. El amor entre hermanos implica un compromiso de animarle, de decirle lo que dice Filipenses 3:14. Hermanos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, prosiga a la meta. Yo sé que hay motivos en un sentido para desanimarse,
Pero hermano, no vuelva atrás, prosiga a la meta, hermanos, al supremo llamamiento que Dios le ha hecho a usted en Cristo Jesús. ¿Está usted creciendo, hermanos? Es la pregunta que estamos haciendo. ¿Estamos creciendo? En teoría, cada día que pasa, cada semana, cada año en Cristo, nosotros deberíamos, hermanos, ser más altos de estatura espiritual, cristianos más amorosos, cristianos más parecidos al Señor Jesucristo. La primera área en la que el apóstol quiere que crezcamos es el amor, bueno, Dios. La segunda área está en el versículo 10, la parte A. Dice así, para que aprobéis lo mejor. La segunda área, hermanos, en la que Dios quiere que nosotros continuemos creciendo es el discernimiento. Hermanos, Pablo comienza diciendo, para que aprobéis. Este verbo de nuevo se utiliza, dokimazo en griego, se utiliza para probar metales y saber cuáles eran, si tenían algunas imperfecciones y para saber si eran verdaderos o no, para saber si eran puros o no. La palabra discernimiento aquí en el original, hermanos, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué significado tiene, hermanos? Bueno, tiene el significado de que Pablo quiere que los cristianos de Filipos tengan, hermanos, la capacidad de parte de Dios de discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. ¿Para qué? Dice para que aprobéis, para que disciernan lo mejor. Implica, hermanos, que ellos puedan escoger en aquello que realmente importa. Hay muchas opciones, tengo aquí varias opciones, pero implica que yo escoja lo que importa. Hay que tener esa capacidad para elegir entre aquello que es más valioso, hermanos, y que tiene mayor importancia, mayor relevancia para nuestra vida espiritual. Todo el capítulo 3, Pablo está dedicando a hablar de los falsos maestros, de la falsa enseñanza que pudiera ser introducida también en la iglesia de Filipos. Estos falsos maestros judaizantes hicieron tropezar a la iglesia en Galacia con anterioridad. Y hermanos, al comienzo de la vida cristiana adquirimos un discernimiento que nos permite escoger entre esto es bueno y esto es malo. Pero llega un momento en la vida cristiana en el que el cristiano va creciendo y el dilema ya no es entre escoger lo bueno y escoger lo malo. Aquí se trata de escoger entre lo bueno y escoger lo mejor. Hay muchas opciones buenas, pero el discernimiento que Pablo quiere que utilice aquí la iglesia es discernir lo mejor. Tenemos varias opciones que son buenas, pero el discernimiento es vital para discernir lo mejor, para discernir lo más importante y lo más valioso, hermanos, para nuestra vida espiritual y para agradar al Señor. El hermano Warren Wiersbe escribe que cuando un bebé aprende a hablar, es probable que llame a todo animal de cuatro patas guau, guau. Ahí va un guau, guau, y era un gato. Ahí va un guau, guau, y era un ratoncito. Pero cuando el niño crece, descubre que hay gatos, perros, ratas, perros, vacas y otros animales de cuatro patas. Para un pequeñito, hermanos, para un niño de 4 años, un automóvil es como cualquier otro. Pero no es lo mismo para un adolescente que dice, este es un Ferrari, este está el modelo, este está el año, este tiene un motor 4.0 y tiene esta capacidad. No es lo mismo cualquier automóvil. Para un niño sí, para un adolescente, un joven, no es lo mismo, menos para un adulto. Sin lugar a dudas, hermanos, en este tiempo de pandemia y de no poder congregarnos como iglesia, como lo solíamos hacer, requerimos hoy más que nunca este discernimiento para cuidar que nuestra vida espiritual no se enfríe, que podamos tener este discernimiento para escoger, hermanos, entre lo mejor, para que nuestro amor por el Señor no decaiga, para, hermanos, siempre escoger aún en nuestra casa, hermanos, los mejores objetivos espirituales, para que no terminemos, hermanos, estancados y fríos como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, hermanos. El propósito, hermanos, es de que al regresar primeramente Dios, cuando Él lo disponga, todos lleguemos más grandes, hermanos, que cuando nos fuimos. ¿Cómo así? Los niños de cuna, muchos niños de cuna 1 ya no van a ir nunca jamás a cuna 1, van a ir a cuna 2. Muchos niños que estaban en cuna 2 van a ir a párvulos, hermanos. Muchos párvulos ya no van a bajar al salón de párvulos, van a bajar al salón de principiantes. Hermanos, va a ser una tragedia si todos crecen, hermanos, hablando de los niños. Y los cristianos que nos dejamos de congregar en marzo, seguimos igual de enanos, hermanos, espiritualmente.
Eso va a ser una tragedia, hermanos. El día que regresemos, todos hayan crecido y nosotros sigamos en la misma estatura. Es por eso que el apóstol está rogando a Dios que siga la iglesia creciendo, que no se detenga, que no se pare, que siga creciendo espiritualmente. Cuando Juan Wesley se fue a Oxford a estudiar, su mamá, una madre piadosa que él tuvo, Susana Wesley, escribió sabiamente en una de sus cartas para él: cualquier cosa que debilite tu razón, menoscabe la delicadeza de tu conciencia, opaque tu sensibilidad a Dios o quite el deleite por lo espiritual, o cualquier cosa que eleve la supremacía del cuerpo sobre tu mente es pecado. Hermanos, hay que recordar Filipenses 3:12, dice el mismo apóstol: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, ese debería ser nuestro lema en esta pandemia también. No es que lo hayamos alcanzado ya, hermanos, ni que ya seamos perfectos, sino que estamos prosiguiendo a la meta. Hermanos, nuestro deber es continuar creciendo. Sí, hermanos, en amor. Sí, hermanos, en discernimiento. La tercera cosa, hermanos, hay que continuar creciendo en integridad. Ve al versículo 10, la parte B. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra integridad, hermanos, ha sido definida como hombres y mujeres de una sola pieza. ¿Qué significa ser íntegro? Una persona de una sola pieza. Es la misma pieza aquí, allá, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, con el hermano, con la hermana, con fulano, con sutano. Una persona de una sola pieza, un solo carácter, que no está fluctuando, que no está dando una cara aquí, dando otra cara acá. Y el apóstol Pablo define integridad, hermanos, con estas dos palabras. Dice: yo quiero que ustedes sean sinceros e irreprensibles. Aquí la palabra sincero, hermanos, tiene la idea de una pureza, de algo moral, hermanos, e implica, hermanos, ser examinado a la luz de algo tan potente como, por ejemplo, la luz del sol, mostrando, hermanos, si hay alguna fisura. Entonces, usted y yo somos examinados a ver si somos sinceros. ¿Hay alguna fisura en su carácter y en el mío? Entonces la luz potente va a revelar si la hay o no. Y Pablo dice: bueno, yo quiero que ustedes sean sinceros para que cuando venga el sol, la luz del sol, y ustedes sean examinados, ustedes no sean encontrados faltos ni con fisuras. Y la otra palabra es irreprensible. Aquí lleva la idea, hermanos, la palabra irreprensible, de que seamos cristianos que no somos piedra de tropiezo. Una vida transparente. Vivir de tal manera, hermanos, que al final no llevemos la culpa de haber sido la causa de que alguien tropezara y cayera. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, ahí en el capítulo 14, en el versículo 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí está hablando, hermanos, de un juicio porque se estaban peleando por la comida. ¿Vamos a comer esto? ¿No vamos a comer lo otro? Es que aquí hay hermanos gentiles que dicen que podemos comer esto y nosotros no. Y Pablo les dice: ya no juzguemos, hablando de la comida, más los unos a los otros, sino más bien decidid, sino más bien ponernos ese propósito de medio año, de agosto, de no voy a ser piedra de tropiezo para nadie. Hermanos, el cristiano maduro no solamente decide apartarse del pecado, hermanos, y vivir de tal manera que es santa, hermanos, sino también el cristiano se cerciora de que sus palabras y sus actitudes no van a ser motivo para que el otro hermano o la otra hermana tropiece. Y el versículo 10 termina: para el día de Cristo. Hermanos, está hablando obviamente del día final. Ese día podemos verlo como el día en el que Jesús prenderá la luz, hermanos, de nuestro cuarto y expondrá lo que hay en nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestro verdadero carácter. La pregunta es: si el Rey de Reyes viniera el día de hoy por nosotros, ¿cómo encontraría nuestro corazón? ¿Lo encontraría sincero e irreprensible? ¿O nosotros nos avergonzaríamos por el hecho, hermanos, de que cuando Él revisa el corazón nuestro, tenemos fisuras graves en nuestro carácter y porque hemos sido piedra de tropiezo para otros? Al final de cuentas, esto es lo que está pidiendo aquí Pablo por la iglesia, que seamos íntegros como hijos de Dios. Esto nos recuerda a Mateo 5:48.
El Señor Jesucristo dijo: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y la palabra perfecto en el griego es teleio, teleios, que significa, hermanos, alguien completo. Integridad, alguien, hermanos, de una sola pieza, alguien que ha crecido, que no se quedó ahí año tras año tras año, sino que un cristiano ha seguido creciendo año tras año. La pregunta es: ¿está usted creciendo, hermanos? ¿Estamos creciendo como cristianos? En teoría, cada cristiano deberíamos crecer, hermanos, cada día que pasa, cada año, deberíamos estar creciendo, hermanos, convertirnos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. ¿En qué áreas? En el área del amor, en el área, hermanos, del discernimiento, en el área de la integridad y, por último, hermanos, en el área de nuestro fruto espiritual. Vea el versículo 11, dice así: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, la justificación, la salvación que vienen a través de Jesucristo trae como resultado buena obra. Usted recuerda ahí Efesios, hermanos, 2. Si usted puede acompañarme, Efesios 2. ¿Qué dice Efesios 2? 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para dar fruto, hermanos. Por eso es que en Juan 15, el versículo 2 dice: todo aquel que no lleva fruto lo vamos a cortar, porque está inutilizando la tierra, no tiene vida. Por eso dice el Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Él quiere que llevemos mucho fruto, hermanos, y que al final de cuentas Dios sea glorificado por nuestras vidas, hermanos, como si tuviésemos una canasta, hermanos. La pregunta es: ¿cuántas manzanas, si colocamos el fruto aquí, fuese una manzana, hermanos, fuesen manzanas, y Dios nos dio una canasta a todos, ¿cuántas manzanas tenemos ahí? ¿Qué fruto vamos a irle a presentar a nuestro Dios? Hay otro tipo de fruto que tiene que ver con el anterior, que es la integridad, y es nuestro propio carácter, hermanos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, hermanos. Y esto lo sabemos a la perfección, ¿no? Pero lo importante no es memorizarlo, lo importante es de que este fruto, hermanos, esté en nuestra vida, hermanos. Cristianos más amorosos, más gozosos, hermanos, con mayor paz, con mayor paciencia, con mayor benignidad, hermanos, reflejando el carácter de nuestro Dios. Lo triste, hermanos, es de que muchas veces hemos decidido quedarnos con el mismo carácter, hermanos, pues con el que nos convertimos al Señor Jesucristo. Ser cristiano entonces significa una vida de compromiso inquebrantable, hermanos, con Él. Una vida con una relación estrecha, hermanos, con Él, que va a dar como consecuencia, hermanos, fruto de justicia, hermanos. Y termina el pasaje: para gloria y alabanza de Dios. Si saliéramos a la calle y preguntásemos a 10 personas, sin importar edad, sin importar sexo, ¿cuál consideran ellas que es el tema más importante del mundo? Probablemente recibiríamos diversas respuestas, ¿no? Nos dirían: yo creo que el dinero es lo más importante, yo creo que el amor, yo creo que el matrimonio, yo creo que el sexo, yo creo que la libertad, yo creo que la seguridad, la posición, el placer, la paz, la felicidad. Pero desde el punto de vista de Dios, solo hay una respuesta posible. Se trata del asunto principal de todo el universo, del asunto principal de la creación, de la meta principal de nosotros como iglesia y como cristianos en nuestra vida. La razón de ser de todas las cosas es la gloria y la alabanza de Dios. Dice el Señor, dice Pablo: yo estoy orando por ustedes y pido que ustedes crezcan como cristianos, que maduren espiritualmente en el área del fruto, a fin de que estén llenos, rebosando, no solo de amor, no solo de discernimiento, sino también de fruto. La pregunta es, hermanos, ¿estamos creciendo? En teoría, cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año en Cristo, deberíamos convertirnos en cristianos más grandes de estatura, cristianos más amorosos, cristianos con mayor madurez. Siempre habrá un lugar para que los cristianos podamos crecer. ¿En cuáles áreas? A la luz de Filipenses 1, la primera área, hermanos, es el amor, después el discernimiento, después la integridad y después fruto
de justicia. Nuestro objetivo finalmente es que nuestro gran Dios termine recibiendo la gloria y la alabanza que Él merece. Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos has permitido tener este día, porque tú has estado con nosotros, nos has provisto alimento, salud, techo, familia. Y Padre, queremos agradecerte porque no nos has abandonado ni desamparado. Queremos pedirte que nos ayudes a ser cristianos que crecen, a ser cristianos con un corazón de niño, pero con cabeza de adulto, Señor. Permítenos que nuestro amor abunde más y más, Padre, en todo conocimiento. Padre, permítenos ser cristianos que crecen en discernimiento, Padre. Permítenos ser cristianos que van creciendo en integridad, Señor, en carácter, que podamos reflejar, Señor, el fruto, Señor, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y permítenos, Señor, también poder tener al final de cuentas un fruto lleno, Señor, de justicia, para que tu nombre sea glorificado y alabado. Bendito sea, Señor, desde ahora y siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor tenga a bien bendecirnos, hermanos, esta semana y que Él reciba la gloria que Él merece a través de nuestras vidas. Muchas gracias. Dios les bendiga.